temática que estábamos viendo la semana pasada. Bueno, antes de eso, ¿cómo les fue en la prueba de control de lectura? ¿Qué tal estuvo? Fácil, difícil, más o menos. Más o menos. Más o menos. Era todo lo del capítulo 1, ¿verdad? Entonces, pues, ahí había que repasar algunas cuestiones de vectores, a lo más era lo más complejo. Pero por lo demás, pues, bueno, solo era cuestión de ver los videos. Pero bueno. Bien, vamos a hacer este problema. Este es uno de los de objetivos avanzados de esta temática, ¿no? Por ahí también les había quedado ver un video. Les voy a dar chance todavía de que lo vean hoy para mañana. Pues por eso la clase va a ser relativamente corta. Bien, entonces me dicen que hay un tren subterráneo, este está en reposo y parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros por segundo cuadrados durante 14 segundos. Luego me dicen viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros por segundo cuadrado hasta detenerse en la siguiente estación y me piden la distancia total cubierta. Muy bien, entonces, bueno, empecemos. Sigamos un poquito la estrategia que les había dado, ¿no? Para resolver esos problemas. Entonces, en esa estrategia, ¿cuál era el primer paso que teníamos que seguir? Bueno, no es que tenemos, pero que es una buena práctica seguir, ¿no? Identificar los datos. Datos e incógnitas. Muy bien. Entonces, vean, ¿qué información me están dando? ¿Qué datos me están dando? Que parte del reposo, eso quiere decir que tiene velocidad inicial cero. También que tiene una aceleración de 1.60 metros por segundo y tiene una velocidad constante de 70 segundos. Ok, entonces, permítame, lo voy a pausar un ratito, solamente porque hay que ver algo acá. Vean que primero me dicen que hay una aceleración y después usted me dice, viaja con rapidez constante. Si viaja con rapidez constante, ¿qué aceleración tiene el tren? Constante también. ¿Perdone? Constante. Sería 0. Ajá, constante que es igual a 0, ¿verdad? En este caso. Entonces, vean, tenemos una situación acá, ¿verdad? Porque tenemos, primero me dicen, hay una aceleración de 1.60 y luego dice durante 14 segundos. Luego dice, viaja con rapidez constante 70 segundos. Entonces, ahí ya me están diciendo, bueno, si está con aceleración constante, perdón, con una rapidez constante, pues claramente la aceleración es constante igual a 0, ¿no? Durante ese otro tiempo. Pero entonces hay otra cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos notar acá? Que hay varios movimientos a la vez. Es decir, el tren no solo hace un movimiento en el cual se mantiene en reposo, perdón, se mantiene acelerado, sino que hasta cierto tiempo, ¿verdad? Que son los 14 segundos, el tren está acelerado, pero de ahí para allá está con una rapidez constante. Y vean que es hasta cierto tiempo también. Pero de ahí me dicen, frena 3.5 metros por segundo cuadrado hasta detenerse. Entonces, ¿cuántas etapas constituiría o en cuántas etapas podríamos analizar el movimiento de este tren, dada la información que me están dando en el problema? Primero a los 14 segundos. Esa sería una primera etapa, ¿correcto? ¿Cuál sería la segunda? Después los 70 segundos. Ajá, que va rápido, es constante. Y por último, cuando va frenando, ¿verdad? Entonces, esa es la particularidad. Y bueno, eso es lo que, entre comillas, vuelve difícil el problema, ¿verdad? O sea, en realidad no es un problema tan difícil, pero pues lo que hay que notar es eso, que aquí hay 3 movimientos distintos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a sacar los datos de manera de que pues identifiquemos cada una de esas etapas. Entonces, en nuestra primera etapa, nosotros tenemos que la velocidad inicial, la vamos a llamar velocidad inicial de la primera etapa, ¿verdad? Es igual a 0. Y la aceleración en la primera etapa me dicen que es de 1.60 y el tiempo de esa primera etapa son 14 segundos. Ok. ¿Qué datos no me están dando de la primera etapa y que podría ocupar? ¿Qué dato desconozco de la primera etapa del movimiento?
Bueno, para empezar, no conozco el desplazamiento, obviamente, ¿verdad? No sabemos qué distancia ha recorrido porque no me la dan. Pero aparte de eso, ¿qué más no conozco? Tiempo inicial. El tiempo inicial, bueno, técnicamente sí, porque me dicen, bueno, ese es el recorrido que hace 14 segundos. Entonces, técnicamente el tiempo inicial podría tomarlo como cero. Entonces, ese sería un dato que sí me están dando en realidad, implícito. Debido a esto. Esto es un intervalo, pero bueno, o sea, hay otro. ¿Qué otro dato no me están dando? ¿El tiempo que llegó a Velocidad. tener esa aceleración o no? El tiempo, ¿En que llegó a tener esa aceleración? pero eso serían los 14 segundos. O sea, durante ese tiempo, pues estuvo a 1.60. Entonces sí me lo están dando en realidad. Entonces, ¿hay algo más? O definitivamente, pues sí me dieron en realidad todos los datos. O sea, ¿qué opinan ustedes? La velocidad. Sería la velocidad final que alcanza los 14 segundos. Esa sí no me la dan, ¿verdad? No sé qué velocidad tiene durante eso, cuando terminen esos 14 segundos, ¿verdad? Entonces, esa es otra incógnita que pues no me dan el problema. No me la están pidiendo, pero vale la pena resaltar que hace falta esa información. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los otros cálculos podríamos ocupar eso. Y bueno, eso es todo en cuanto a la primera etapa, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Vamos a llamar delta X de la primera etapa. Vamos a la segunda etapa. Entonces, vamos a ver. En la segunda etapa me dicen que viaja con una rapidez constante, pero no me dicen cuál es la rapidez constante, ¿no? Entonces, no conozco cuánto es la velocidad que tiene en la segunda etapa. ¿Sí? No sé a qué es igual eso. Otra cosa, ¿habrá alguna relación con entre esa rapidez constante y alguno de los parámetros de la primera etapa? Es decir, ¿habrá algo de la primera etapa que sea igual en la segunda etapa? ¿Y qué sería eso? Conforme a lo que ustedes van viendo en el problema. Que la velocidad que tiene a los 14 segundos sería la velocidad que tiene a los 70 segundos. Correcto, muy bien. O sea que la velocidad final de la primera etapa sería igual a la velocidad que va a tener constantemente, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener que Bx de la primera etapa va a ser igual a Bx de la segunda etapa. Y por eso era importante resaltar que hacía falta ese dato, ¿no? Porque teníamos que calcularlo de cierta manera para poder llegar a esta ligadura, ¿no? Esa es la ligadura entre un movimiento y el otro. Tengo el tiempo de la segunda etapa, que me dicen que es de 70 segundos. Y pues eso es todo, ¿verdad? O sea, en cuanto a la segunda etapa, pues no hay más que analizar porque el movimiento en la segunda etapa es a velocidad constante, ¿no? Entonces, pues a lo más ahí ocupa... Ah, bueno, un tercer dato que, bueno, un cuarto dato, ¿no?, que podría ocupar por acá sería el desplazamiento que hace hasta ese punto, ¿no? Eso podría ser otro incógnito. De ahí para allá, pues no hay más, porque el movimiento es a velocidad constante. Vamos a la tercera etapa. Entonces, en la tercera etapa, pues me están dando únicamente la aceleración, ¿no? Me están diciendo que la aceleración en la tercera etapa es igual a 3.50 metros por segundo cuadrado. Ahora, noten ustedes que el tren está frenando, por lo tanto, esa aceleración, ¿cómo sería? Negativa. Negativa, ¿verdad? Negativa sería opuesta en general pues, a la aceleración del primer escenario, ¿no? Si usted de repente dijera, ah, bueno, yo quiero que el tren se mueva hacia la izquierda, entonces la aceleración va a ser negativa. Entonces, ¿qué implicaría? Que la aceleración de acá pues, sería hacia la derecha, ¿no? Entonces tendría que ser positiva. Al final, pues lo usual es tomar como convención un movimiento siempre positivo. Entonces, pues como está frenándose, claramente, pues tenemos que la aceleración es negativa. Ahora, me dicen que frena a esa aceleración hasta detenerse. Por lo tanto, ¿qué otro dato me están dando ahí de forma implícita para la tercera etapa del movimiento? Que la velocidad final va a ser igual a Velocidad. cero. Correcto. Velocidad final es cero. Entonces, la velocidad final en la etapa T es cero. Y la velocidad inicial, por tanto, ¿a qué tendría que ser igual? A la velocidad final de la etapa 2. Muy bien. O sea, tendríamos que la velocidad inicial de la etapa 3 tendría que ser igual a la velocidad final de la etapa 2, que pues al ser constante, porque habíamos hablado de que en la etapa 2 la velocidad es constante, tendría entonces la misma velocidad final de la etapa 1. Entonces vean cuán importante era ese dato, que pues
que no estaba ni implícito, es decir, es algo que teníamos que ver nosotros para pues, que nuestros otros resultados tengan sentido, ¿no? Sí, tengan sentido. Y bueno, eso es todo. No conozco el tiempo que toma hacer el recorrido en la tercera etapa, y pueda que de repente no lo ocupe, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo. Y pues lo que sí ocupo es el desplazamiento de la tercera etapa, no lo conozco. Por lo tanto, pues de aquí para allá, el problema me dicen que es calcular la distancia total cubierta. Por lo tanto, lo que me piden en realidad es un delta x, que sería igual a la suma de delta x1 más delta x2 más delta de la tercera etapa. Entonces, esa sería la incógnita de este problema. Pero como usted puede ver, pues es un problema al final que redunda en el análisis de cinemática con aceleración constante, porque ese es el caso en todas partes, ¿no? O sea, en cada una de las tres etapas usted tiene eso. Por tanto, pues el análisis es lo mismo de siempre. Muy bien, entonces si hacemos un dibujo de lo que está pasando ahí, pues sería esto, ¿no? O sea, para pues contextualizar mejor esa data. Entonces tenemos que nuestro punto de partida es acá, tenemos que ahí es x igual a 0. Aquí pues es un x igual al x de la primera etapa, que va a ser el x inicial de la segunda, ¿no? Y pues me dicen que el tiempo que le toma al tren recorrer eso son 14 segundos. Entonces teníamos que el t de la primera etapa es 14 segundos. Luego, esto de acá es toda la primera etapa, ¿no? En nuestra segunda etapa, nosotros tenemos que recorre otra distancia que no conocemos. Pues acá tendríamos que x es igual a un x final de la segunda etapa, que sería el x inicial de la tercera, ¿no? Y pues me dicen que el tiempo que le toma al tren hacer este recorrido es un t2 igual a 70 segundos. Bueno, todo esto, pues aquí claramente hay una aceleración. Acá ya no, ¿verdad? Aquí tenemos que la aceleración es igual a 0, pero pues que la velocidad es constante, ¿no? Entonces tenemos una velocidad. Y en el tercer escenario, pues yo ya tengo que, este sería mi x final, que solo le voy a llamar un x, ¿verdad? Porque es el que estoy buscando. Y pues me dicen que el tren va por acá con una aceleración opuesta, ¿no? La aceleración va en esta dirección. Por lo tanto, ya sabemos que la velocidad en este punto va a ser igual a 0. No sabemos cuánto tiempo le toma, pero bueno, con eso podemos ir resolviendo. Entonces, empecemos analizando la primera etapa. Entonces, vea que con lo que hemos analizado solamente en el proceso de obtener los datos, ¿no? O sea, una de las incógnitas que pues ocupo determinar es la velocidad final que tiene el tren en la primera etapa. Entonces, vea la información que tenemos acá. Y con esa información, ¿qué ecuación o qué ecuaciones de cinemática podríamos necesitar para poder determinar en principio la velocidad final que va a tener el tren en esa primera etapa? ¿Qué ecuación podríamos utilizar? La de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien, entonces tenemos que, en la primera etapa, no queremos determinar velocidad final. Entonces tendríamos que sería v final igual a v inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que v final es la que estamos buscando, es nuestra incógnita, que sería la v final de la primera etapa. Sería igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que son 1.60 metros por segundo al cuadrado, por los 14 segundos que le toma hacer ese recorrido. Entonces, calculemos, por favor, a qué sería igual la velocidad final. $22.4 metros por segundo. 22.4 metros por segundo. Muy bien. Entonces, esa sería la velocidad que tendría en este punto. Entonces, 14 segundos, alcanza esa velocidad, de ahí empieza a moverse con una rapidez constante que va a ser esta, ¿verdad? Pero eso pues corresponde a la segunda etapa. Entonces, de aquí para allá hay dos posibles opciones de cómo podríamos resolver para poder determinar la incógnita del problema, que es calcular la distancia total cubierta. Una es calculando la distancia recorrida en cada etapa. Y la otra es considerar que el origen del sistema de referencia siempre es en x igual a 0,
e ir acarreando los cálculos hasta ese punto. Entonces, voy a empezar haciéndolo con, analizando cada etapa y después lo voy a hacer con un solo sistema de referencia acarreando los cálculos. Entonces, en este caso, si lo hago por etapas, para esta primera etapa ocupo una ecuación que me describa cuál es el recorrido total que ha hecho el tren, ¿no? Es decir, ocupo una ecuación que me describe el desplazamiento hasta ese punto con la información que me están dando acá. Entonces, ¿qué ecuación podríamos utilizar que me permita obtener el desplazamiento, dado que ya conocemos velocidad inicial, aceleración, tiempo y, bueno, incluso velocidad final, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación podríamos utilizar? Podemos utilizar posición final es igual a posición inicial más un medio por velocidad final más velocidad inicial por tiempo. Claro, porque bueno, tenemos toda esa información. En este caso, yo lo voy a hacer, esa se puede usar porque hemos obtenido esto. Pero digamos que no hubiéramos empezado, ¿mande? ¿Alguien va a participar? Bueno, digamos que nosotros no hubiéramos calculado esto primero, ¿verdad? Entonces vea que con la información que tenemos, otra ecuación que podría servirnos para hacer el cálculo, y es de hecho la que yo voy a usar, es esta, ¿no? Y es que x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y pues en principio, si ustedes lo hacen con una o con otra, van a llegar al mismo resultado. Lo voy a hacer con esta por la precisión que me da el tener los datos directamente, ¿no? Pero pues también se puede hacer con este, no hay problema. Entonces tendríamos que delta x va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, es decir, me queda 0 por los 14 segundos que toma hacer el recorrido, ¿no? Claramente eso de ahí 0, más un medio de la aceleración, que es 1.60 metros por segundo al cuadrado, por los 14 segundos al cuadrado. Entonces calculemos por favor a qué es igual delta x. Da 156.8 metros. Lo vamos a dejar entonces en 157 porque pues tenemos que hay 3 cifras significativas en todo, ¿no? Entonces 157 metros. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí. Ok, no sé si alguien lo hizo con este y también llegó a ese resultado. Bueno, si no, pues pueden comprobarlo y eventualmente deberían llegar a lo mismo. Ok, eso en cuanto a la primera etapa, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Entonces, en esta primera etapa tenemos que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, pues nosotros tenemos que hay movimiento uniforme, ¿verdad? Es movimiento rectilíneo uniforme. Y solo hay una ecuación que me serviría para tratar movimiento rectilíneo uniforme conforme a lo que hemos visto hasta ahora en clase. ¿Cuál ecuación es esa? ¿Qué ecuación tenemos que utilizar para analizar el movimiento del tren durante esos 70 segundos que la velocidad es constante? A ver, Oscar Onan, ¿qué ecuación tendríamos que utilizar ahí? Al participar aquí. Sería, Sí. no sé si despejando la función de velocidad, ¿Qué dice que la es función de desplazamiento velocidad? en tiempo. Entonces tenemos que velocidad, bueno, que esa es la velocidad media, ¿verdad? Sí.
Sí, ok. Pero por ahí habíamos deducido una, que era específicamente para velocidad constante. O sea, ahí partía, pues al final es esa, o sea, lo que quiero decir es que esa respuesta que me da es correcta, pero pues habrá alguna otra expresión, pero bueno, ahorita ya me contribuyó usted, entonces no hay problema. Vamos a ver otro compañero. A ver, Marlene, ¿cuál sería esa ecuación? Porque sí, o sea, la de la velocidad media, de ahí sale, pero ¿cuál es exactamente la ecuación que ocupamos para poder calcular eso? Marlene. A ver, Darwin, pues. Darwin Iván, ¿cuál sería la ecuación? Bueno, es la de posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Correcto, tal cual. Que pues en efecto es la misma que me había dado el compañero, ¿no? O sea, recuerde que si usted hace los despejes acá, llegan a ese resultado, considerando que el t inicial es 0. Pero pues como ya está la función, la expresión dada, pues ese. Muy bien, correcto. Entonces, sería analizarlo, ¿verdad? Y pues ahora considerando el intervalo de tiempo y la velocidad constante que ya hemos determinado antes, ¿no? Ya habíamos dicho, la velocidad final de la primera etapa constituiría la velocidad inicial de la segunda, ¿sí? Entonces, de aquí para allá es muy fácil, ¿no? Tendríamos que delta x de la segunda etapa va a ser igual a x sub 0, perdón, a x sub 0, a la velocidad constante, que en este caso son esos 22.4 metros por segundo, por los 70 segundos que le toma hacer el recorrido con esa velocidad constante. Entonces calculemos por favor a qué sería igual delta x2. Da 1568. 568. Ese sería entonces el tramo, que corresponde a la segunda etapa, ¿verdad? O sea, el tramo que constituye la segunda etapa, pues son 1568 metros. Muy bien, vamos ahora a la tercera etapa. En la tercera etapa, claramente, pues ya hay otra aceleración, pero es una aceleración tal que frena, es decir, es una desaceleración. Entonces, tenemos que en la tercera etapa, lo que hay es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Y vea, en la tercera etapa solo conozco la aceleración, conozco la velocidad final, en cierta manera conozco la velocidad inicial, ¿no? Porque pues la velocidad era constante todo este trayecto, y claramente pues cuando terminan los 70 segundos, la velocidad que lleva sigue siendo constante, ¿no? Entonces pues la velocidad inicial del tren en la tercera etapa es la misma de la segunda etapa, que es la misma final de la primera, ¿no? Entonces conozco aceleración, conozco las dos velocidades, no tengo tiempo y me piden desplazamiento. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar para poder analizar el movimiento ahí en ese tramo? La ecuación de velocidad final igual a la velocidad inicial más Más aceleración por aceleración por tiempo. tiempo. Ujú. Pero ahí, Se vea, despeja ajá, sí. a tiempo. Ok, despejar para el tiempo. Entonces podríamos calcular el tiempo, por ejemplo. Sí, podríamos hacer eso, ¿no? Esa es una forma de hacerlo y está bien. ¿Habrá alguna otra manera? ¿Habrá alguna otra ecuación que no dependa del tiempo? Eh, La de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien, podríamos usar esa también, porque esa es directa, ¿verdad? O sea, la que propuso el compañero es correcta, porque bueno, el enfoque que él tuvo es bueno, puedo calcular el tiempo y ese tiempo lo puedo reemplazar en una ecuación, en otra ecuación, ¿verdad? Donde de repente aparezca la posición, y es correcto, ¿verdad? Pero en este caso, pues bueno, o sea, tome en cuenta que el docente es un poco holgazán y pues no quiere calcular, no hacer dos cálculos, sino que solo uno. Entonces, pues, en este caso, esta es más simple, porque pues no ocupo calcular el tiempo para hacerlo y obtengo lo que estoy buscando, que es la distancia, ¿no? El desplazamiento, en este caso, en esa tercera etapa. Muy bien, entonces tendríamos que despejar para ese delta x, ¿verdad? Y tendríamos que delta x va a ser igual a la diferencia entre el cuadrado de las velocidades entre 2 veces la aceleración.
Por lo tanto, tendríamos que lo que llamaríamos delta x3 va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, que es 0, menos la velocidad inicial, que son los 22.4 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces el negativo de la aceleración, que son 3.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces calculemos por favor a qué es igual ese delta x del tercer tramo. 78.7. 71, Sí. perdón. 71.7. Todos llegaron a 71.7. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces vean, ya tenemos cuál es el recorrido de cada uno de los 3 tramos. Entonces, si yo quiero la distancia total, ¿qué hago? Sumar las distancias que he calculado, ¿no? Y tendríamos que, bueno, esto lo vamos a discutir en un rato. Tendríamos pues que la distancia total, ¿verdad? Entonces, delta x total, pues sería la suma de todo eso, ¿no? 157 más 1568 más los 71.7 metros. Entonces, calculemos por favor a qué es igual eso. $1,796.7 metros. Vamos a dejar entonces en ¿qué? 1797. Ok, esa sería entonces la distancia total recorrida por ese tren. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Sí, está todo claro. Ok. Muy bien, si hay preguntas siempre, pues por favor hacerlas, ¿no? O sea, no se vayan a quedar con dudas. Bueno, esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo es decir, bueno, yo voy a asumir que mi sistema de referencia es tal que pues esta posición siempre va a ser la 0 y todas las demás son otras posiciones en escala, ¿sí? Entonces, la primera etapa es igual, es decir, nosotros tendríamos que esto de acá seguiría siendo cierto, esto de acá seguiría siendo cierto. ¿Qué cambiaría en mi primera etapa? Bueno, que pues yo haría mi análisis tal como está acá. O sea, no haría el despeje a un delta x1, porque pues ya no lo estoy viendo desde la perspectiva en la cual voy sumando distancias, sino que lo voy a ver en la perspectiva de mi sistema de referencia, que de repente hasta es más conveniente porque si, por ejemplo, acá usted tuviera que considerar lo que volvió el tren y le pidieran el desplazamiento, pues entonces trabajar con un sistema de referencia le es conveniente. Entonces, ¿qué obtendría? Bueno, que x inicial sería 0, conforme a ese sistema de referencia, y todo lo demás pues seguiría igual, ¿verdad? Por ejemplo, entonces llegaría a encontrar que el x final, pero sería el x final 1, es decir, estaría encontrando la coordenada x final de la primera etapa, va a ser igual a 157. Entonces, eso en cuanto a la primera etapa. Es decir, usa esto mismo, pero asume que x inicial es 0, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto del delta x, en realidad lo que estamos haciendo solo es medir la distancia. Entonces, la posición inicial puede ser distinta de 0, pero sabríamos que la distancia que hay entre posición inicial y final es precisamente la que tenga, ¿no? Pero en este caso, pues, si asumimos el sistema de referencia así, esto de acá es 0, todo lo demás es igual y pues le queda 157. Luego pasamos a la segunda etapa. Entonces, ¿qué cambia en la segunda etapa? Bueno, x final, pues es la que está buscando, es su incógnita. Pero x inicial, si usted mantiene el sistema de referencia con origen en x igual a 0, ¿a qué tendría que ser igual en la segunda etapa? ¿Qué coordenada corresponde al x inicial de la segunda etapa? 157. Correcto. Entonces, eso es lo que cambia si usted mantiene el origen siempre en 0, ¿verdad? Que pues ahora el sistema de referencia va acarreando la información que usted ya ha calculado. En este caso, entonces, tendríamos que x inicial ya no va a ser 0, sino que va a ser 157 metros, más el otro término, ¿verdad? Entonces, calculen 157 más 22.4 por 70, a ver cuánto les da. Tiene que darles esto más 157, ¿no?
1725 metros. 1725 metros. Ok, entonces ese sería el X final de la segunda etapa. Y vea que en este caso también tenemos ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué cambia en la tercera etapa respecto de mi análisis? Bueno, aquí, el cambio está acá. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es despejar no para delta X, sino para X. Y el X que yo estoy despejando va a ser mi X final, con base en mi sistema de referencia. Entonces tendríamos que sería X final, vamos a ver, sería igual, en este caso siempre a bx cuadrado menos box cuadrado entre 2a más x inicial. Pero en este caso x inicial para la tercera etapa es esta coordenada que corresponde a la coordenada x igual a 1725 metros, ¿verdad? Que fue la que obtuvieron antes. Entonces, comprobémoslo de nuevo. Tendríamos 0 al cuadrado menos 22.4 al cuadrado entre 2 por menos 3.50 más los 1725 metros. Y deberían llegar, en efecto, a los 1797 que pues, obtuvieron como respuesta. Ok, les dio eso, ¿verdad? ¿O les da distinto? Sí, eso a 1796 puntos. Correcto, que pues ahí los redondeos y todo eso lo dejamos en 1797. Entonces vemos que esa es otra manera de poder hacerlo, ¿verdad? Si usted define el sistema de referencia desde el origen, pues es cuestión de ir viendo, ¿verdad? Al final vea que siempre de alguna manera pues hay que segmentar el análisis. Eso pues no dejamos de hacerlo. Pero pues es otra manera de verlo para pues, si usted no quiere hacer el cálculo adicional de sumar distancias, pues entonces ahí se ahorra un cálculo más. Un cálculo simple, pero se ahorra un cálculo. Y bueno, esa es otra manera de verlo. Bien, ¿preguntas? ¿No? Entonces, de tarea les queda esto, ¿verdad? Estos ejercicios. Con eso evaluamos toda la parte de movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión horizontal. Entonces, bueno, hay que tomar nota de eso, obviamente. Y lo que voy a hacer en este momento simplemente es hacer una breve discusión del video de caída libre. No sé si todos tuvieron oportunidad de verlo o no lo habían visto, no sé. ¿Vieron el video de caída libre? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, pues simplemente vamos a discutirlo. Los que no lo han visto, pues no hay problema. O sea, tienen chance de verlo hoy, ¿verdad? Igual vamos a hacer la discusión. Y mañana vamos a hacer ejercicios sobre esa temática, ¿verdad? Entonces, pues vamos a... Solo permítanme un momento para colocar el contenido. Vamos a hacer una breve discusión sobre eso. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que cambia en el análisis de caída libre? Pues no es mucho, se van a dar cuenta que no es mucho, simplemente el hecho de que ahora es un movimiento vertical, es una idealización del movimiento vertical, de hecho el movimiento de objetos en caída libre. Y pues en esta idealización lo que tenemos es que un objeto se mueve libremente solo bajo la influencia de la aceleración de la gravedad. Es decir, si hay resistencia del viento, no la consideramos en nuestro análisis. Y me ayuda, ay, no sé, me da pena que sea mejor y no digo nada. Pero bueno, como ya tengo una... Ok. No sé si alguien va a participar. Bueno. Entonces tenemos que un objeto se mueve libremente bajo la influencia de la aceleración de la gravedad únicamente. ¿Sí? No hay efectos por resistencia del viento, no hay efectos por rotación del planeta. Entonces solamente consideramos el efecto que ejerce la gravedad sobre el objeto y pues ese es el movimiento de caída libre. Y pues tenemos que cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo sin importar su movimiento inicial. Entonces para esto, bueno, no sé si en el video lo menciono, creo que sí lo hago, ¿no?
ustedes pues pueden tomar un objeto, lanzarlo hacia arriba, van a notar que en algún momento alcanza una altura máxima y de ahí empieza a caer, ¿verdad? Una vez más. O si usted lo lanza hacia abajo de un solo, pues obviamente va a caer. O si usted simplemente lo suelta, pues obviamente siempre el movimiento va a ser hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. Entonces, en donde más aplica esto de que no importa el movimiento inicial es si usted lo lanza hacia arriba. Porque aunque llegue, va a irse moviendo hacia arriba, a medida que vaya subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo. Va a alcanzar una altura máxima, evidentemente en ese punto vamos a tener que la velocidad es cero, ¿verdad? Y de ahí pues vuelve a caer y se acelera bajo la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y pues esa aceleración tiene una magnitud, ojo, de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es eso corresponde a la magnitud de la aceleración de la gravedad en la Tierra, ¿sí? Entonces, pues todo objeto en caída libre está sometido a esa aceleración. Por lo tanto, los problemas de caída libre, según como usted los vea, pueden ser más sencillos de analizar porque pues la gravedad, la aceleración siempre está dada, ¿no? Y pues siempre va a estar dada por este valor, 9.8 metros por segundo al cuadrado. No sé si en el video se hacen unas observaciones, me parece que sí, ¿verdad? Acerca de la gravedad, pero pues la que voy a profundizar en este momento es el hecho de que no tiene sentido hablar de la gravedad negativa, ¿sí? O sea, usted no puede decir, no, la gravedad es negativa, eso no es cierto, porque vea que aquí le dicen que la aceleración que experimenta tiene la magnitud de 9.8. Entonces, hablar de que una aceleración es negativa implicaría una magnitud negativa y eso pues no tiene sentido desde una perspectiva vectorial. Entonces, usted dice, bueno, pero ¿y cómo es que pongo un negativo en los cálculos y todo eso? ¿Qué significa? Eso tiene que ver con algo llamado el sistema de referencia, ¿sí? Que ya más o menos lo hemos discutido hasta ahora, o sea, los ejercicios que hemos hecho pues no han llevado sistema de referencia, son ejercicios relativamente simples, pero pues ya a partir de este movimiento de objetos en caída libre, nosotros vamos a considerar en nuestro análisis el sistema de referencia. Y pues eso nos va a ayudar a también entender que pues al final no importa el punto de vista del observador con respecto a la física a un fenómeno físico. Es decir, un fenómeno físico es independiente del sistema de referencia. Y que sea independiente del sistema de referencia implica que es independiente el observador, y es que así debe de ser la física, ¿no? O sea, los fenómenos pasan y ya. No es porque si usted observa que la olla tiene agua hirviendo y la olla usted la está viendo, es que va a ir más lento, eso no pasa, ¿verdad? O sea, eso es un decir que uno tiene, pero en realidad pues no es eso, ¿verdad? Entonces, pues, la física es independiente del observador, ¿sí? Y pues eso lo vamos a terminar de entender desde una perspectiva matemática mediante el estudio del sistema de referencia, que es algo que vamos a estar estudiando cuando analicemos el movimiento de objetos en caída libre. Vean el video, ¿verdad? Los compañeros que no lo han visto, porque pues hay otras observaciones por ahí que se discuten, vale la pena pues echar un vistazo a esto. Entonces pues por favor vean, y pues lo que vamos a hacer es que la clase por hoy queda hasta ahí, ¿verdad? Como les dije, iba a ser una clase un poco más corta, y mañana vamos a estar haciendo ejercicios sobre la parte de caída libre. Entonces pues insisto, ¿verdad? Los compañeros que no lo han visto, vean, quienes consideren pertinente verlo otra vez, incluso pues si quieren lo ven otra vez, si no pues no hay problema. La idea es pues siempre ir tomando notas del contenido este, y pues ya mañana entraríamos en materia ya full a hacer ejercicios sobre caída libre y vamos a hablar mucho sobre el sistema de referencia. Entonces, eso sería todo por hoy. Entonces nos veríamos mañana. Que estén bien. Gracias, igual. Gracias. Hasta luego.